Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Déjenme les digo que yo estoy muy contenta el día de hoy porque tengo aquí conmigo al doctor Juan Francisco Hernández, que tengo el placer yo de conocerlo desde hace, no sé, 10, más de 10 11 años. años, 10, sí, algo así. Entonces, pues yo quiero proponerle que sea Kiko para los cuates. Sí, de verdad. Así siempre me han dicho las personas de confianza y pues con Marce siempre ha sido mucha confianza y es una persona que yo estimo muchísimo, una gran amiga y pues estoy muy contento yo también de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. Ay, gracias, Kiko. Déjame te digo, bueno, quiero comentar una de las cosas de las cuales quiero platicar con Kiko el día de hoy es el cómo convivimos normalmente y muchas de las veces sin darnos cuenta con personas que tienen algunos rasgos psicópatas, sociópatas, que de alguna forma nos hacen daño. Entonces, escucha esto, si tú estás en alguno de estos casos, hay que poner mucho ojo y mucha atención. Kiko, empezamos. Muchas gracias. Bueno, nada más para que sepan en esta situación de, bueno, que no les hablo así nomás de lo que se me ocurrió, pues yo llevo 3 años estudiando la especialidad de psiquiatría, soy médico cirujano, estoy egresado de la UASLP y actualmente estoy trabajando en la clínica psiquiátrica Everardo Neumann Peña, antes llamada Chico Sein, ¿verdad? A los que tengan abuelitas de hace más tiempo, a lo mejor les amenazaron que si se portaban mal los iban a llevar a la Chico Sein, a que los internaran por locos, cosa que estamos tratando de desestigmatizar, ¿verdad? La salud mental, entonces ya no le decimos así, es la clínica Everardo Neumann. Y bueno, a mí en lo personal me ha tocado trabajar con muchas personas que reúnen estas características. El título que elegimos para esto es Psicopatía y Sociopatía, ¿verdad? Lobos con pieles de oveja. Precisamente porque en esta cuestión de lo que psiquiátricamente le llamamos trastorno antisocial de la personalidad, son personas que reúnen una serie de características que las hacen ser pues muy peligrosas en muchos aspectos y ahorita vamos a ahondar más con respecto al tema y bueno, una clarificación, esto de antisocial digamos en lenguaje popular, una persona antisocial es una persona pues que no socializa, que no le interesa establecer relaciones de amistad ni de pareja y así, que eso nosotros en psiquiatría más bien lo llamamos una persona con características evitativas, ¿sí? Antisocial le llamamos a las personas que tienen una tendencia a ir en contra de la sociedad, de las normas socialmente aceptadas, además de reunir una serie de características que ahorita vamos a platicar. Pero bueno, no sé si quieras empezar preguntándome algo en específico. Pues igual y sí. Cuéntame. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque yo estuve checando y supuestamente dicen que el 2% de la gente, o sea, convivimos con personas con este tipo de personalidad o de trastorno, pero yo creo, en mi muy personal punto de vista, que es un poco más elevado. Digo, finalmente no hablar de un psicópata, estamos hablando claramente de un Aníbal Lecter o de un asesino, ¿no? Pero obviamente hay gente que lo tiene como, incluso hay personas o hay lecturas que yo he checado que lo marcan como escondido, como disfrazado, ¿no? Sí, y fíjate, esta cuestión de la epidemiología, que es la forma en que le decimos los doctores a las estadísticas, ¿verdad? De las enfermedades, de qué tan frecuentes son y así, tiene un sesgo muy importante en este tipo de trastornos, en particular en este trastorno, porque es un espectro, ¿sí? Okay. Es decir, vamos de unas cuestiones de menos graves a más graves y en eso radica la diferencia, por ejemplo, entre un psicópata, un sociópata, una persona que a lo mejor no es ni psicópata ni sociópata, pero tiene un trastorno de personalidad de algún otro tipo y que tiene rasgos sociopáticos, o una persona que a lo mejor es narcisista, ¿verdad?
con pocos rasgos, o una persona que a lo mejor no es narcisista y que en ciertas situaciones específicas requiere el uso de ciertas características que en otros contextos se pueden considerar plenamente sociopáticas para poder salir adelante, que sería como el espectro de lo más enfermo a lo menos enfermo. Si yo te hablo de estadísticas, un psicópata se calcula que es más o menos el 1% de la población. Y un sociópata el 3% de la población. Hay poblaciones que depende mucho de la población. Por ejemplo, se sabe que en la mayoría de las penitenciarías o de las cárceles, hasta el 75% de los internos de ahí, ¿verdad? De los presos, pueden llegar a calificar para tener un trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? Y es que trastorno de personalidad antisocial aplica para todo este espectro, y creo que sería muy bueno empezar estableciendo qué diferencias, ¿verdad?, hay en esto. Por ejemplo, para algunos autores psicoanalíticos, estas personas, este espectro es un espectro realmente de narcisismo. El narcisismo es lo que la mayoría de las personas conoce como algo egoísta, ¿verdad? Las personas que son egoístas, que solo piensan en sí mismas. Nosotros le llamamos personas narcisistas a las personas que tienen un enfoque autocéntrico, que tienen una empatía dirigida únicamente hacia ellos mismos, autoempatía, ¿verdad? Y no hacia el exterior, que tienen una autoestima muy baja y que requieren de sentirse superiores a otras personas para poder sentirse un poco menos mal. Y esto es como una especie de buscar la sobrevivencia, ¿no? Yo tengo entendido que el narcisismo se crea, es un enfoque de carácter que se crea alrededor de los, pues no sé, creo que de 2 a 3 años, y tiene mucho que ver con alguna herida, ¿no? Hecha en casa por alguno de los padres. Sí, hay muchas teorías de por qué una persona se convierte en una persona narcisista. Si nos vamos, por ejemplo, en el sentido psicoanalítico, ¿verdad? Así muy, muy freudiano, son enfoques clásicos que hoy en día tienen todavía muchas aplicaciones. Justamente antes de empezar a grabar comentábamos que, bueno, el mismo Freud decía que la razón por la cual existían estos esquemas es porque la ciencia actualmente no nos da suficientemente especificidad de determinar específicamente qué neurona es la neurona de la sociopatía, por decirlo así, ¿verdad? Al punto de que se han creado muchas teorías para explicarlo. Y por ejemplo, en esta cuestión psicoanalítica, en el psicoanálisis clásico hay primero una cosa que se llama narcisismo primario, que no es patológico, que es un bebé, en el cual para el bebé su mundo completo es el mismo. ¿Por qué? Porque no tiene todavía el desarrollo de las capacidades, ¿verdad?, mentales, de la madurez mental para identificar que hay seres externos como su mamá, por ejemplo. La mamá, el bebé la vive, de acuerdo a esta teoría, la vive como una extensión de sí mismo, ¿sí? Y entonces se genera esta carga de diferentes energías, ¿verdad?, que Freud definió como pulsiones, ¿verdad?, en la cual se van cargando como estos, lo que se llama en teoría psicoanalítica objetos, ¿sí? Es decir, elementos importantes que por lo general son personas, ¿verdad? Y que se cargan con cierta energía, y luego va habiendo mucho desarrollo y todo, y sí, en efecto, como 2, 3, 4 años, por lo general antes de lo que se denomina la etapa edípica, vienen ciertas alteraciones cuando hay falta de afecto, cuando hay falta de empatía por parte de los padres. Una persona un bebé, un niño que vive una cuestión de negligencia o de abuso o de agresión física o psicológica, en la cual como una forma de defensa recurren a este narcisismo para poder, para poder sobrevivir. Sobrevivir y sentirse importantes ellos, ¿no? Porque obviamente no hay algún tipo de reconocimiento externo. Claro, porque el hecho de no tener este reconocimiento para un niño pequeño implica dejar de existir. Implica la destrucción, la obliteración completa, porque no pueden, no tienen suelo en el que pararse, ¿verdad? Y entonces eso implica esta creación de diferentes formas de relacionarse
Y que, por ejemplo, hay otros teóricos, por ejemplo, la teoría del apego, que involucra mucho como esta unión entre padres o cuidadores y el niño, y en la cual si hay una cuestión como negligente o una cuestión demasiado rígida, una cuestión poco empática en general, se forman personalidades rígidas también, personalidades que como que no logran desarrollar una capacidad que se llama mentalización, en la cual tú puedes vivir tu propia mente, pero al mismo tiempo darte cuenta de que las demás personas tienen una experiencia subjetiva diferente a la tuya. Y entonces puedes empatizar con ellos a través de una cosa que se llama intersubjetividad. Es decir, yo tengo mi propia forma de ver las cosas y tú tienes tu forma de ver las cosas. Cuando existe esta alteración en el apego, que luego se llaman apegos evitativos o apegos incluso otros más graves que se llaman apegos desorganizados, en los que los cuidadores a veces están, pero a veces agreden, a veces cuidan y a veces destruyen. En el niño se crea una desorganización mental que hace que no desarrollen estas capacidades y luego desemboque en mucha agresividad, descontrol de impulsos, poca empatía y un deseo de lastimar. Ok. Wow. ¿Qué te parece si nos ayudas a dar las diferencias entre un psicópata, un sociópata y un narcisista? Claro. Esto creo que sí, nos fuimos como a esa rama también de cómo explicar estas teorías, porque para algunos teóricos sí es como un espectro o sea, para algunas teorías el sociópata y el psicópata en mayor o menor grado son narcisistas malignos, se les llama. Uh-huh. Es decir, una persona autoenfocada que además obtiene placer en la destrucción del otro, ¿sí? Okay. Entonces, el caso más grave es el del psicópata. Curiosamente, el psicópata es socialmente más funcional que el sociópata. El psicópata es una persona que por lo general, además de tener estas cuestiones traumáticas infantiles por lo general y toda esta situación psicológica, tienen alteraciones cerebrales que no nos hemos podido explicar a la fecha si por ser psicópatas tienen las alteraciones o por tener las alteraciones tienen más probabilidad de hacerse psicópatas. Okay. Pero hay un área del cerebro muy específica que se llama la amígdala, así como las que tenemos en la garganta. Es como una almendrita chiquita, ¿no? Es una almendrita, está en el lóbulo temporal, aquí a los lados, uh-huh, en un área que se llama el sistema límbico, uh-huh, que nos permite entender, sentir emociones y así. Y la amígdala tiene una cuestión muy específica que es la parte de la ansiedad, la preocupación y sobre todo la culpa. Bueno, okay, se ha visto que los psicópatas que les hacen estudios de resonancia magnética y así para ver su cerebro, tienen una amígdala chiquitita, hipotrofiada, ¿sí? Es decir, está consumida. Y eso también está relacionado a esta cuestión de falta de culpa. Un psicópata tiene ideas o tiene acciones que son destructivas, antisociales, sádicas, ¿verdad? Ven a las demás personas como objetos, los cosifican, ¿sí? Y los utilizan para obtener su propio placer. Y no tienen ningún remordimiento, ninguna culpa con estas personas. Y los psicópatas son muy peligrosos, porque son personas que tú las puedes ver. Por eso esto del lobo en piel de oveja. Tú los puedes ver y son personas que externamente te parecen perfectamente funcionales, pero ya en lo íntimo o en sus acciones más específicas son personas que hacen esto son encantadores, ¿sí? Oh, sí. Extremadamente manipuladores. Por lo general son vistas como personas atractivas. Son encantadores y te saben envolver, ¿no? Te sí. saben súper... como no sé si te estudien, que no sé si llega a pasar eso, pero de verdad te llegan al punto donde tú dices, wow, o sea, es increíble. Sí, te envuelven en una cuestión. Y sabes que una cosa muy tremenda de este tipo de pacientes, bueno, les digo pacientes, pero en realidad eso es un tema muy polémico, ¿verdad? En general,
consideramos que las personas con los psicópatas puros, narcisistas malignos y etcétera, diferentes denominaciones, los más graves evidentemente no tienen tratamiento. Son el único trastorno de personalidad que la psicoterapia no les ayuda, empeora porque les das más herramientas para joder y fregarse a otras personas. O sea, esto es interesante. Los psicópatas que llegan a terapia, en lugar de arreglarse, empeoran. O sea, como que les abres el campo. Sí, les dices, mira, ¿tú usabas este cuchillo? No, mira, aquí tienes una pistola, aquí tienes una sierra eléctrica, ¿sí? Ay, cabrón. Con esto puedes partir en cachitos a más gente. Ahora, un psicópata rara vez va a terapia. Por lo general, o van por coerción, o para que otra persona acceda a otras cosas, como parte de su manipulación. Obligados o por orden de un juez. Porque no tienen conciencia de enfermedad. Tienen conciencia de que lo que están haciendo es una cuestión sádica, horrible y así, pero es egosintónica. Es decir, la disfrutan. Obtienen placer con el sufrimiento de otra persona. Y si es así, o sea, de verdad, wow, es que me parece... Sí, es impresionante. Impresionante. Es impresionante y es horrible. Y es una falta de empatía entonces terrible, ¿no? Porque pues, si yo no puedo sentir el dolor del otro, al contrario, me está generando... placer. Por eso es un nivel más grave. El sociópata, que no está tan grave, a lo mejor no siente placer no más que no le importa. Pero el psicópata sí. Sí, o sea, de veras obtienen placer destruyendo a otros, humillándolos, y esto se manifiesta en todos los niveles, a nivel social, a nivel laboral, a nivel en lo privado, relaciones interpersonales, relaciones familiares, incluso a cuestiones como nivel sexual. Son personas que realmente disfrutan humillando al otro, y son personas que además son bien buenos para identificar a las personas más vulnerables, y a eso se agarran. Y, exacto, te venden un teatro, un cuento, ya se lo saben perfecto. Por ejemplo, hay personas que activamente mienten y saben perfectamente que están mintiendo al entrevistador, y saben perfectamente que tú sabes que te están mintiendo y les vale. Fíjate que yo tuve... yo tuve alguna situación de un personaje, ¿no? Que fue a terapia. Llegó a ir con 2 terapeutas que yo conocí. Y de pronto, así como dices, o sea, te miento. Y obviamente, obviamente el terapeuta, de alguna u otra forma, a lo mejor te compra el cuento a la primera consulta, ¿no? Pero ya después, o sea, por supuesto que hay 1000 formas de darte cuenta de lo que está pasando realmente. Bueno, hay terapeutas muy babosos. Bueno, entonces a mí me pasó a este personaje que yo conocí, llegó a ir a terapia con 2 terapeutas diferentes, y yo creo que cuando él sentía que le agarraban la onda o que sabían qué onda, decía, no, ya no funciona. Ahí es cuando abandonan, por lo general. Cuando se dan cuenta que no te están engañando. O sea, por ejemplo, el primer sociópata, sí era... No lo vi lo suficiente para determinar si era un psicópata o un sociópata, pero sí era evidentemente mínimo un sociópata. El primer sociópata que yo vi en la clínica psiquiátrica era un chavo como de unos 20 y tantos años que llegó porque su papá quería que lo vieran porque se le hacía que él era muy agresivo. El chico llegó perfectamente bien vestido, tranquilo, sereno, no tenía ni un indicio de ansiedad, ¿verdad? Y le digo, oye, bueno, tu papá me está contando esta situación. Dice, no, es que es un malentendido. Lo que pasa es que él no quería que yo estuviera tomando, y entonces se enojó conmigo y me empezó a gritar, y entonces yo pues estaba un poco tomado y en ese furor y así, pues me enojé y pues tiré una cerveza y se cayó al suelo y se rompió. Pero él está exagerando, él es muy exagerado, no le creas, o sea, realmente él no entiende, y aparte pues yo he estado muy ansioso, no se veía nada ansioso, te genera mucha disonancia, súper tranquilo, ajá, como si nada, amigdalita.
No, es que no, y así todo eso. Y la historia era tan creíble, y la historia era hacía tanto sentido, que dije, no, algo huele mal. Y entonces pudimos tener contacto con una terapeuta que lo había visto previamente, y sí, ya después salió todo que no, este chavo era un sociópata, evidentemente, se ponía borrachísimo y casi mata al abuelo a golpes. Bueno. En una situación en la que, pero él como si nada. Esto de mentir compulsivamente, patológicamente y perfectamente sabiendo y todo, es característico de los psicópatas. Pero entonces una mentira lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Sí, ¿Cómo? llega un punto en que ya no se lo pueden explicar. Exacto. Los confrontas y te dicen, no llegas a nada, porque te dicen, no, pues no es así. Y sácalos de ahí. No necesitas sacarlos de ahí. Fíjate que Sí. ay, perdón. No, Ahorita tú. que dices que no lo sacas de ahí, yo tuve una amiga, Uh-huh. el primo de un amigo, ¿no? Sí, el amigo de un amigo. Ajá, y el ¿verdad? Que llegaba a sentir, o sea, ella llegaba a sentir el yo estoy mal, o sea, porque ella lo confrontaba, Uh-huh. era su pareja, ella lo confrontaba y ella decía, no, es que no, tú estás loca, o sea, de verdad ella se llegaba a creer el que ella estaba loca. Se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas para hacerles creer que los que están mal son ellos. Y eso se da en todos los ámbitos, incluso en la terapia, bueno, no en la terapia como tal, porque no les das terapia, pero en las entrevistas psiquiátricas. O sea, tú como evaluador, tú como médico general incluso, cuando ves a una persona así, le compras la idea. O sea, este tipo también lo había visto, creo que otra persona, y sí, no pasa nada, ¿no? Tienes que, digo, como psiquiatra, somos muy mal pensados, siempre tenemos que pensar mal y no creerle a todo hasta corroborar muchas cosas. Porque no solamente en las personas normales y sin un trastorno de personalidad hay muchas distorsiones, sino que siempre tienes que estar atento a estas cuestiones de las distorsiones propositivas, de las mentiras que te pueden llegar a decir. Y son personas que además, si tú eres abusado en ese sentido, te generan una disonancia que te hacen sentir incómodo, ¿sí? Es decir, cuando tú ves una persona que te habla de cómo, ya cuando se les cae el cuentito y te dicen, sí, yo maté a no sé quién y así. Cuando te dicen eso, exacto, esa es la cara que haces, esa que hiciste ahorita. Una persona normal, te impresionas, y esa es su intención. Cuando los ves en consulta, esa es su intención, impresionarte. Disfrutan haciendo sufrir a todos, incluyendo al doctor, ¿sí? También. O sea, te hago sufrir impresionándote de cómo te cuento cómo descuarticé a no sé quién. Es horrible. Por eso, tus pacientes casi nadie los quiere ver, y los que los quieren ver realmente no les ayuda. Les das tratamiento farmacológico para disminuir la impulsividad, que son muy impulsivos, la agresividad y así, pero evidentemente no se los toman. No, o sea, y eso es lo único que les jala, porque la terapia, pues, como ya dijimos, pues no, les das más formas de manipular, de venderte un cuento. Es que yo sé cómo te sientes, mira, no te preocupes, yo te voy a echar la mano, yo te voy a apoyar siempre. No, o sea, esa que viste en mi celular es una clienta, pues nada más les tengo el contacto para ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, es Ojo, que, exacto, o sea, ahora, otra cosa muy importante, siempre es importante corroborar. Esto es también una cuestión como psicoeducativa, de difusión, para que las personas estén al pendiente de eso, pero también, cuando estén en el momento más vulnerable de sus vidas, es cuando tienen que ser muy, muy, muy cuidadosos y cuidadosas con este tipo de cosas, porque es cuando es más difícil que las vean. Porque si estás en el hoyo, cualquier mano, ¿verdad?, es una mano amiga. Claro. El problema es que se queda agarrada y luego a veces te agarras un energúmeno como esos. Y ya te cuento, ¿verdad? Sí, no manches, es horrible, es horrible. Y luego es muy difícil darse cuenta hasta que no pasa una situación más grave, ¿verdad? Pero hay personas que incluso dándose cuenta, ya después de que pasa algo grave en serio, siguen ahí.
Porque hay personas que tienen otro tipo de trastornos que hacen que sean muy dependenciales. Entonces algunas personas pueden estar 30 años con un sociópata, sabiendo perfectamente, o un psicópata, sabiendo perfectamente con el que están, pero que se sienten tan mal que no creen merecer algo mejor o no creen que alguien más las pudiera llegar a querer o los pudiera llegar a querer, y toleran muchísimas cosas y de veras hay personas que abiertamente les enseñan, mira, aquí estoy cogiendo con tu prima, así, me ha tocado. Pero es que... Sí, mi amor. Déjame te digo algo, lo que pasa es que también pueden durar mucho tiempo, no sé, 5, 3, 20 años, 30 años, como dices tú, pero es que también esa persona se encarga de hacerte chiquito o chiquita, porque supongo que hay mujeres también psicópatas y sociópatas. Sí. Es más frecuente en los hombres, mucho más frecuente en los hombres. Pero sí se encargan de también disminuirte, incluso de aislarte. Sí, esos son datos de alarma, justamente. Y de hecho sí quiero hablar de algunos cuantos datos de alarma, precisamente, pero sigue, sí. No, o sea, yo te digo porque pues sí, yo me he dado cuenta de algunas pláticas de algunos compañeros o en terapia de cómo te van aislando, ¿no? Es que voy a ir con mamá, pues es que yo quería que pasáramos mejor la tarde juntos. Sí. Es una cuestión manipulatoria. Y oye, que las amigas, que no sé qué, no nos vamos a quedar a jugar con el niño. O sea, llega un punto en el que de verdad no tienes de dónde más agarrar, porque te quedas sin familia, te quedas sin amigos. Obviamente no te quedas, pero sí se hacen a un lado porque tú los haces a un lado. Sí. A consecuencia de por él, o para él, o para él, o para ella. Sí, claro. Y es que eso es una cuestión muy importante. Digo, en México tenemos un problema con las relaciones de pareja porque, y en el mundo también, pero en México, todas las canciones, por ejemplo, hablan de amores súper dramáticos y yo por ti entrego todo y así, y eso es súper patológico. O sea... Déjame te digo que sí es cierto, abriendo paréntesis ahí. Una vez estaba escogiendo música para el 15 de septiembre. Sí, vamos a hacer un live de música ranchera y te pones a escuchar música, de verdad, escuchen la música ranchera. No puede ser. No, es lo más machista, sexista, dramático. De veras es... No, y aparte con esta afición de las telenovelas, que las telenovelas, todos los personajes tienen un trastorno de personalidad. Todos, no hay quien se salve. La cieguita de Laida no se salva, o sea... Todos están mal, de verdad, y piensa, luego, uno dice, yo sé que eso no, pero de ver tanto esas cosas dices, pues como que hay personas que llegan a creer, ese es el funcionamiento normal. Sí. Lo normal es ir con una pistola a reclamarle a no sé qué, oye, no manches. O a las mujeres, ¿no? En las mujeres, en las novelas y en las películas, ¿qué es lo normal o qué es lo que tienes que tener como mujer para ser una buena hembra? No sé, no veo telenovelas. yo sí, confieso que yo vi telenovelas en algún tiempo de mi vida que, todos, de veras conmigo. No. Pero de verdad, o sea, lo que te inculcan es, para ser una buena hembra hay que tener hijos y sufrir. Sí, claro, hasta del cine clásico mexicano, o sea, esta mujer Dolores no sé qué, que, cómo sufría. Libertad Lamarque, ¿no? Sí, ándale, exacto, o sea, es así, exacto, hijos y sufrir, y es parte de esto, ¿no? Entonces, estas personas luego se aprovechan de esta vulnerabilidad para, irte aislando. Eso es un dato de alarma. Los celos patológicos, el aislamiento de las demás personas y bueno, otras cosas, como por ejemplo el que hagan que tu prioridad sea él y así, toda esa cuestión. Bueno, son muchas cosas que hacen para manipular, ¿verdad? Y que estés ahí con ellos. Dios mío, qué triste está esto. Bueno, pues como comentábamos, hay diferentes grados, ¿verdad? De esta cuestión, como, digamos, grados de malignidad. Okay. Porque el psicópata es una persona altamente funcional, por lo general, en la cuestión social,
porque esto no le genera ningún tipo de angustia. De hecho, son personas que tienen muy bajos niveles de ansiedad. O sea, da envidia el nivel de ansiedad que ellos manejan, porque no les afecta nada. O sea, lastimar a las demás personas les puede poco. Si los amenazan de muerte les vale madre. Porque pues son como si fueran... No sé si has visto la serie de Dexter el asesino. ¿De Aníbal? No, hay una que se llama Dexter, así. Es buenísima, se las recomiendo. Dexter se trata de un tipo que inicia siendo un psicópata aparentemente, luego va como que evolucionando, se va haciendo más sociopático y luego ya termina siendo una persona relativamente funcional. Pero el chiste es que ves como ese pensar que ellos se viven a sí mismos como depredadores, como animales, como bestias, ¿sí? Consciente o inconscientemente perciben que realmente pues ellos no tienen un problema. Es esta cuestión de nula conciencia de enfermedad, ¿verdad? Ellos jamás van a ir a terapia. Si van a ir obligados o de una forma coercitiva o por cuestión manipulatoria. Si voy a terapia, pero te dejas que... y así, ¿no? Y pues sí, la terapia no les ayuda, les da más herramientas para poder hacer daño. Y bueno, en esta situación pues son de muy de muy mal pronóstico. Hay personas que tienen la idea ya a un nivel como filosófico, ¿verdad? Si lo tomas así como antropológicamente. ¿Para qué sirven estos personajes? Pues bueno, porque digo, todo en sociedad y en los sistemas tiene una función. En el sistema social, estas personas tienen la función de ser como la parte como agresiva del sistema, pues son los que van a las guerras y se pelean con todo el mundo, son conquistadores, sádicos. O sea, ¿cuántas personas en la historia no hemos visto que son sociópatas? Desde Hitler hasta Gengis Khan, o sea, gente que han hecho que sus agendas políticas o sociales se desarrollen de una forma, pues, muy, muy funcional o muy exitosa. De hecho, hay directores de empresa que son psicópatas o narcisistas, ¿no? Sí, también sí. Muchos políticos. Y muchos médicos. Médicos también. Yo conozco varios neurocirujanos. Sin nombres. Sin decir ningún nombre. No, o sea, incluso yo conozco psiquiatras que para mí son sociópatas. Para mí. Desde mi muy humilde opinión. O sea, imagínate un psiquiatra sociópata. Imagínate. O sea, no, está cabrón. Entonces, bueno, y sí es muy difícil identificarlos, ¿verdad? Luego tenemos a los sociópatas, que son personas que tienen tienen mejor pronóstico, entre comillas, en el sentido de la cuestión terapéutica, porque con ellos todavía podrías trabajar un poquito algunas cosas para disminuir, porque sí les afecta hasta cierto punto, no las emociones de los demás, pero las consecuencias que lleva. Por ejemplo, son personas que tienden a ser más violentas, son los que terminan encarcelando, tienen descontrol de impulsos, sí llegan a sentir ansiedad, los sociópatas, por ejemplo, a diferencia de los psicópatas. Estos sí se sienten muy frustrados y aunque tienen toda esta cuestión manipulatoria y que falta de empatía y que no les importa lo que puedan hacer para obtener sus fines, no disfrutan como el psicópata haciendo sufrir al otro, ni lesionando. No mienten de una forma tan compulsiva. Sí mienten para tratar de salirse, pero como que no les sale porque no se la creen tanto como el psicópata. No, el psicópata es... Que ese men se la cree, o sea, de veras así de... Sí, no, yo no... Es mitómano. Es mitómano, claro. Sí, no, o sea... Y en cambio el sociópata, digo, miente y engaña y así, pero no le sale tan bien porque no se la terminan creyendo a veces o así. Y también, por ejemplo, están las personas que sin ser un sociópata tienen conductas sociopáticas. Las conductas sociopáticas pueden llegar a ser hasta normales hasta cierto punto en algún momento de nuestra vida, ¿sí? O sea, porque también la agresividad es una forma de supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás en la lona, no tienes trabajo y hay una situación en la que mintiendo puedes conseguir a lo mejor algún dinerillo, alguna cosa así, pues no sé, a lo mejor lo haces para sobrevivir, ¿verdad? Dadas las circunstancias. Hay personas que pueden utilizar o tener conductas sociopáticas, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, también están como las mentirillas blancas en el trabajo, ¿verdad? O estas cuestiones de caerle bien al jefe y hacerle que le caiga mal otra persona, cosillas así. Oye, mira, como que esta persona no me late. O sea, ahí la sociopatía se puede manifestar en todos esos rangos. Y hay personas que, o a lo mejor personas que son narcisistas, siempre es un grado de narcisismo, porque siempre el narcisismo implica el beneficio personal. Okay. ¿Sí? Entonces, siempre es una situación, a lo mejor no es una persona que no tiene un trastorno narcisista de personalidad, que también existe, pero puede ser con muchos rasgos narcisistas y que a lo mejor miente para quedar bien. Y mentir es una conducta sociopática, pero a lo mejor mentir para quedar bien no está tan grave, ¿verdad? No le genera tantos problemas, no disfunciona y no sé, a lo mejor sí siente culpa, ¿no? No cosifica a las demás personas. O también están las personas que a lo mejor son demasiado impulsivas, sin ser necesariamente una cuestión sociopática, y que sin querer son agresivas, ¿no? Okay. Entonces también está esa situación, por ejemplo, el TDA, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Son personas que es como una impulsividad muy similar a la de los sociópatas. Tienen mucho riesgo de convertirse en sociópatas si las cosas no salen bien, pero por ejemplo es un grado de impulsividad pues mucho menor a estas otras personas, mucho menos riesgo. Pero sí, una cosa que es muy frecuente en todo el espectro son impulsividad, ¿verdad? Disminución de la sensación de culpa, cosificación en mayor o menor grado, agresividad. Eso es muy frecuente, la agresividad, ¿verdad? Descontrol de impulsos. El psicópata más patológico se puede modular, hasta eso no llegan a... pueden ser personas que no sean agresivos físicamente, pero sí en sus cuestiones sociales o manipulatorias, ¿no? A lo mejor despiden a alguien ¿por qué? Porque se le antojó, para verlo sufrir, pero no le dicen a nadie, no, pues es que tu desempeño no ha sido igual de bueno y así, pero acá pasos adentros, me lo chingué, ¿no? Así. Entonces, es todo un espectro. Y aquí lo importante es realmente darse cuenta cuando uno está en una situación, porque otra cosa es que te envuelven en una dinámica en la cual es muy difícil darte cuenta, porque como comentábamos, es un proceso en esto de la cosificación y de hacerte, te van haciendo menos. Luego es bien difícil salir de eso. Pero es como una línea muy delgada, ¿no? Porque no te das cuenta, o sea, es un proceso súper, no sé si lento o bastante, no sé si... ¿cómo es se muy dice? sutil. Es muy sutil, ¿no? Programado te das cuenta. así de poquito a poco y llevándote Sí. a la nada. Sí, digo, depende de la habilidad del psicópata o sociópata. Esto lo hacen más bien los psicópatas. Es un proceso que es así como a veces muy gradual, y llegan al punto en el que ya, exacto, te reducen a la nada. Tú ya no eres nada, ¿sí? Todo lo que tú eres es por mí. Tu existencia es solamente en relación a mí, ¿sí? Eres mi cosa, mi objeto. Y así te sientes. Y entonces no puedes existir en otra cosa. Y es muy difícil darse cuenta. Incluso dándose cuenta, a veces es muy difícil salirse de eso. Porque ya te tienen tan así chiquitito y tan hecho tomada cosita. la medida, ¿no? Y tomada la medida, claro. Son personas que saben perfectamente dónde darte para que te duela, ¿sí? Y te dan donde te duele. En los hijos, en el trabajo, en lo económico. Oye, dependes económicamente de una persona, y entonces en cualquier momento esa persona, si es un sociópata o un psicópata, a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Si me dejas, o si te acusas, o si dices lo que sea, te dejo de pagar y a ver cómo le haces, ¿no? Y así, y cosas así, mucha manipulación, que cuando acuerdas dices, ¿cómo llegué aquí? Está súper canijo, es muy difícil darse cuenta. Una conducta sociopática o psicopática puede ser, a muchas mujeres que yo he visto y que yo conozco, de pronto les dicen, ¿sabes qué? Sí, quiero estar contigo, pero no quiero que trabajes. Claro, y ahí va implicado muchísimas cuestiones que por desgracia en México tenemos, digo, en el mundo en general, pero en México en particular, hay mucha tendencia a esta
como cuestión de hacer a la mujer como una cuestión que nada más es o para dar hijos, o para ser ama de casa, o para cuestiones sexuales. Entonces sería una forma de cosificarla, ¿no? Sí, claro, es bien frecuente y te digo, en nuestra sociedad machista es súper frecuente que se dé esta situación de la agresividad ya como algo esperado, aceptado, y que es un coco wash, de veras, de generaciones. Les platicaba que me ha tocado, por ejemplo, pacientes que son así de rancho y que tienen la idea de que si no me pega, es que no me quiere. Así. O yo creo que sí me quiere porque no me pega tan fuerte. No. Ándale. No, eso sería todavía menos horrible, pero sí, o sea, una vez una señora es que como que ya no me quiere. ¿Por qué siente que ya no quiere? Es que me dejó de pegar. Así. Ay, cabrón. Sí, claro, sí, no, está horrible. Y luego también las telenovelas y así no ayudan en nada. En nada, es así la mujer que tiene que sufrir y que, o sea, tienes que entregarlo todo, ¿no? Porque si no, no es un amor de verdad. Bueno, ya eso, ya luego profundizaremos en este tema. Sí. Si me ayudas a regresar, Kiko, volvamos. En esa situación del amor y del amor incondicional, creo que es totalmente una utopía y creo que no existe. Y si de verdad nos enfrascamos en esa cuestión del amor incondicional, no hemos aprendido nada. Es que nuestra idea de un amor incondicional es un amor en el cual yo dejo de ser persona. Por ese amor, ¿sí? Porque hay 3 elementos en una pareja. Una persona, otra persona y la relación, como un elemento aparte. Claro. Y cada elemento debe tener sus prioridades y no se debe amalgamar. Porque hay una fusión de intereses y cosas así, que eso genera estas dinámicas patológicas en la cual es que si no haces lo que yo digo es que no me quieres y por lo tanto eres una persona con la que yo no voy a querer estar, y entonces el abandono y la ruptura y entre muchas otras manipulaciones. Digo, no es nada infrecuente que lleguen mujeres que son víctimas de abuso, ¿verdad? Y que o no se han dado cuenta de ese abuso o se dan cuenta, pero es tanta la manipulación que no pueden salir de eso o no quieren salir de eso, pero es que ese no querer es un no poder, ¿sabes? Sí creo, sí sé que ese no es no saber salir, porque de pronto llega un punto en el que pues estás tan abajo y estás tan metida en esa manipulación como en una telaraña, sí, que no le encuentras salida. O sea, de verdad te sientes culpable, te sientes la culpable de que la relación no funcione, la culpable de que él esté haciendo determinadas conductas, la culpable de que tu hijo vaya a crecer de determinada forma, porque tú tienes la culpa. Sí, y es una manipulación total. También, por ejemplo, esto de los hijos es tremendísimo. O sea, de veras, la manipulación con los hijos es horrible, porque aparte también los hijos sufren mucho esa situación en la que es que tú eres la culpable de que las cosas no estén viendo bien con tus hijos porque tú eres tal y tal y tal y tal. Y una señal muy importante que puede servir para identificar a este tipo de personas es cuando te das cuenta de que no tienen introspección, es decir, que no pueden ver sus propios errores, sus propios fallos, su propia responsabilidad en la situación. Y esa es otra característica de los sociópatas y los psicópatas, un nulo sentido de responsabilidad. Ellos no son culpables de nada. No, toda la culpa es el repartidero, ¿no? Claro, todos tienen la culpa de lo que está pasando excepto yo. Y lo pueden hacer a un nivel perfectamente consciente y manipulatorio psicopático o sociopático, a un nivel así como de veras que no se dan cuenta de que tienen una introspección nula, o sea, nada. Y yo creo que otra conducta, no sé, corrígeme si estoy mal, otra conducta de ese tipo de personas es que empiezan a criticar a todo el mundo, ¿no? Es que fulanito, sí, pues es que sí, él todo lo tiene y no sé qué, y esto y el otro. Uh-huh. Pero cuando hay una crítica hacia ellos,
entonces explotan. Sí, y eso tiene mucho que ver con el narcisismo. Fíjate que nosotros en la práctica psiquiátrica y de acuerdo a las teorías psicológicas, clasificamos las estructuras de personalidad en diferentes niveles de funcionamiento. Por ejemplo, hasta arriba estamos en lo que llamamos funcionamiento neurótico, que neurótico en términos psicoanalíticos es un funcionamiento que podrías decir normal, ¿sí? Un neurótico, ojalá todos fuéramos neuróticos, si lo pones. Porque del otro lado, en su contraparte, es el fenómeno de una persona psicótica. Alguien fuera de la realidad que lidia con los problemas de una forma irreal, fantasiosa. Ya tenemos los trastornos que tienen que ver con psicosis crónicas, esquizofrenia, todas estas cosas. Y en el medio están los famosos trastornos límite o borderline, que se llaman así porque están entre el límite entre lo neurótico y lo psicótico. Y estas personas que también digamos en los sistemas clasificatorios que tenemos les llamamos de clúster B, ¿sí? El clúster o conjunto de personalidades A son los neuróticos, B son los límites y C son los psicóticos. Entonces en el B tenemos el trastorno narcisista de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad o sociópatas, psicópatas, el trastorno límite de la personalidad que es como el más frecuente, y el trastorno histriónico de la personalidad. Y cada uno tiene sus características, pero comparten diferentes cosas. Y por ejemplo, en el paciente o en la persona antisocial hay muchos fenómenos que son comunes a los que tienen todas estas cosas del clúster B. El narcisismo, son personas que no pueden aceptar la crítica porque eso se convierte en lo que llamamos una herida narcisista. Es decir, es una herida que no puedo tolerar porque mi autoestima está tan chiquita que necesito como que vender esta imagen o generar este yo grandioso para compensar eso. Entonces, si tú tocas eso, es así súper mega dolorosísimo y entonces lo hacen de una forma extremadamente agresiva, caótica y explosiva. Y una de las cosas que caracterizan a este tipo de personas que están en esta cuestión como del clúster B, de la cuestión límite, son ciertos mecanismos de defensa, que los mecanismos de defensa son procesos mentales para lidiar con el estrés. Y hay unos que son más maduros y otros que son más inmaduros. De hecho, mi tesis tiene que ver con eso, con qué tipo de mecanismos de defensa utilizan las personas, por ejemplo, con depresión e intento suicida. Y bueno, los mecanismos de defensa que utilizan las personas con este tipo de trastornos antisocial y todo eso son mecanismos en ese nivel de funcionamiento, en un funcionamiento límite o borderline, y uno muy frecuente es la proyección. Es un mecanismo inmaduro en el cual la persona, como no puede tolerar las cosas que se le achacan o que experimenta, se las avienta a otros, y ahí viene el criticadero. Y ahí viene todo esto de es que todos, y es que tal y tal, es no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuá, pero son cosas mías que no tolero y se las aviento y se las achaco. Y aparte también igual, y corrígeme, pero en la mayoría de las personas con este trastorno, todos son pendejos. Claro, todos. ¿Por qué? Porque todos son inferiores, porque no tolero la idea de que alguien sea igual o superior a mí, porque me destruyo, me desintegro. Entonces, exacto, y es muy agresivo, muy caótico, y exacto, todos son unos pendejos, nadie es tan bueno como yo no me puedo equivocar. No hay forma de que me equivoque, incluso rayando en lo psicótico a veces, porque también se llaman límite, porque está en el borde entre lo neurótico y lo psicótico, y a veces cuando hay cosas de mucho estrés o cuestiones muy agravantes, se pasan a lo psicótico y llegan a una negación cuasi psicótica en la cual tú le puedes enseñar una imagen de mira, te estás dando esta... No, eso no es cierto, aunque le estén viendo, o sea, ¿cómo es posible? Es una negación total, ¿sí? Entonces, sí, son personas muy disfuncionales. Y en esa negación te llevan entre las patas, digo, porque si tú estás viendo las cosas, entonces ya después tú te crees que tú estás mal y que tú estás loca, ¿no? Sí, la manipulación... Bueno, loco. La manipulación llega a tal nivel que pueden hacerte sentir eso. Sí, también es una cuestión que tiene mucho que ver con esto de la vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, una persona que no está en una situación vulnerable, que está en una situación en la que hay suficiente estabilidad emocional, pues pasa esa situación y sabes que a volar.
pero cuando esta persona te agarra en una situación vulnerable y así, se encarga de promover y perpetuar esta vulnerabilidad para que no te des cuenta. Ay, Dios, híjole, pues es mucha información. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que nos está viendo y escuchando? ¿Cómo salir? ¿Cómo darte cuenta? ¿Cuáles serían esos puntos de foco rojo que te harían decir aguas? Bueno, qué bueno que lo tocamos, porque creo que esto es muy valioso para las personas que nos están viendo. Número uno, para identificar es si no te sientes a gusto en una relación, aunque hayan momentos buenos, pero si en general no te sientes a gusto, hay que ver por qué no te sientes a gusto. Número uno. Número dos, estas personas frecuentemente van a hacer cosas para aislarte, ¿sí? Como esta situación de es que voy a ir con mi mamá o lo que sea, pues yo quería... No, es que yo quería que pasáramos este fin de semana juntos y así. A veces es muy sutil, ¿va? Y ante la negativa se ponen muy... Y a lo mejor si tú le dices, bueno, es que ahorita yo tenía apartado ese tiempo, prioridad y así, insisten hasta el punto en el que te quiebran, eso no está bien, ¿sí? Porque una persona tendría que respetar a la otra persona. Nada más, breve paréntesis y como tip de pareja. La pareja tiene que tener 3 cosas fundamentales. Número 1 está el respeto. Número 2, la confianza. Y número 3, el amor. El amor es tercer lugar. Primero está el respeto y la confianza. Y cuando se transgrede alguna de estas cosas, hay que ver por qué. No significa que todas las personas que transgreden esta situación son sociópatas o psicópatas. Pero si de veras no se dan cuenta y no hacen introspección y tú tratas de trabajar eso y no aceptan nada, aguas, foco rojo. Son personas que mienten. Ojo. Sí, mienten de forma casi en automático, compulsiva y a todo el mundo. Son personas que además tienen esta cuestión de celos patológicos, ¿sí? Que muchas veces son proyecciones de ellos mismos, porque ellos también suelen ser personas que a veces muy frecuentemente tienen esta cuestión de infidelidades y todo esto, y tiene que ver con esta sensación de poder y de no respetar, ¿verdad?, la relación y además herir, ¿verdad? No es como que no lo hayan planeado, ¿verdad? O sea, es como una cuestión ya premeditada casi. Y en esta cuestión, también abro paréntesis, en esta cuestión de tener varias parejas o de ser como infiel, más bien es como quererse validar, ¿no? Como yo no me valido, tengo tan poca autoestima que necesito 3, 4 mujeres, 2, 3, 4, 5, no sé, hombres, o igual, yo supongo que también hay mujeres, para que me validen, ¿no? Y que me hagan, tengo 3, 4 y o sea... Sí, es bueno, como darte valor, ¿no? Hay muchas causas para la poligamia en general. Digo, hay momentos sociales en que hay culturas que es algo normal, ¿no? Es socialmente aceptado y todo. Y hay personas que lo hacen de veras por esta cuestión de baja autoestima. Es muy similar a, por ejemplo, los que tienen esta cuestión del exhibicionismo, ¿verdad? Que necesitan como validar su propia masculinidad o su propia feminidad a través de validarse con muchas parejas. Pero hay personas que lo hacen simple y sencillamente porque por desahogar la cuestión sexual sin importarle a cuántas personas atropellan en el proceso, y eso es más sociopático o psicopático. Y hay personas que lo hacen por el disfrute de herir a otras personas, y eso es lo más psicopático, ¿sí? Entonces puede ser por muchas causas, y sí, es una causa que pudiera ser, aunque hay personas que de veras lo hacen por el simple hecho de disfrutar no solo el placer sexual, sino esto de herir a otras personas. Eso es lo más psicopático, más grave. Entonces puede ser por muchas causas, pero sí. Y bueno, o por ejemplo, otro foco rojo es esta cuestión de hacerte sentir menos, ¿va? Porque entre más chiquita eres tú, más control pueden tener ellos. La grandiosidad, ¿verdad? Ellos son intocables, perfectos, únicos, no los merece nadie, ni tú menos. O sea, esta situación, otro foco rojo. Ya dijimos lo de los celos, la violencia y la agresividad. Personas violentas, agresivas. Puede ser sutil, muy sutil. ¿Cómo darte cuenta de esa
de esa violencia, de esa agresividad emocional o mental? Cosas muy sutiles. Por ejemplo, cuando te invalidan, cuando te devalúan. Oye, ¿por qué me estás devaluando? ¿Sabes qué? Es que no, yo creo que no eres tan chida. No me gustó cómo hiciste tal cosa. Bueno, ¿por qué no te gustó? No más. No te quedó bien. ¿Va? Cosas muy sutiles. Si te dicen, no, bueno, es que no me gustó porque a lo mejor yo pienso que hubieras aprovechado más y así, con afán de ayudarte y de ser buena onda y oye, es una crítica constructiva, es diferente. Pero así de, nomás por joder, cuando hacen cosas así por joder, ¿va? Okay. Y sí puede ser muy sutil o tan explícito como agarrarte a madrazos, ¿no? O sea, y hasta cuando te agarran a madrazos puede que no te des cuenta de que hay una cuestión de agresividad. Pero ¿cómo? Lo justificas. Te digo, hay pacientes así de que es que me quiere porque me pega, ¿verdad? O me pega porque me quiere. O no, es que lo que pasa es que tiene otras cosas en su cabeza. Sí, pobrecito. No, y ajá. claro, y es una cuestión... O es que lo están manipulando de alguna otra manera o X cosa, ¿no? Eso es otro foco rojo. Que tú te empieces a encontrar a ti mismo o a ti misma justificando las acciones de la otra persona, es otro foco rojo. Violencia, esta cuestión de evaluatoria y la incapacidad de estas personas para darse cuenta de veras de lo que están haciendo mal, el que no quieren buscar ayuda, por ejemplo, cuando les ofreces ayuda porque hay problemas en la relación y hay violencia y toda esta situación y tú piensas que se va a solucionar. Hay muchas personas que se soluciona muchas de estas cosas porque son personas que no quieren ser realmente así, que a lo mejor de veras sí traen una bronca depresiva, ansiosa, de personalidad y que con el tratamiento apropiado mejora toda esa situación y así, pero estos no quieren ir porque cuando se dan cuenta de cómo va la cosa, dicen no voy a ir. Otra cosa es esto de veras, de que ellos son perfectos para ellos. ¿Cómo se puede ser perfecto si rompiste una silla porque me la aventaste? No, pues es que una justificación y exacto, te la terminas creyendo. Cuando te tienes que dar explicaciones a ti mismo, a ti misma, para justificar algo que visto desde fuera o otras personas te lo hacen notar, ahí es un foco muy importante, foco rojo. Eso es otra cosa, es como en las adicciones. Cuando los demás dicen, oye, como que ya estás tomando mucho, es un foco rojo de adicciones porque puede que sí. Igual acá, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué te tienes un ojo morado? ¿No? Es que me tropecé. Aguas. Estás justificando una cuestión violenta. Ahora, es muy difícil darse cuenta porque la dinámica te atrapa y estas personas, exacto, tienen una forma de irte enganchando y son expertos. Oye, me tocó una paciente que descubrió que exactamente la misma historia, palabra por palabra, se la había dicho a otras 5 mujeres y estaba con 5 mujeres al mismo tiempo, tenía este menso harem. Y hasta que esta persona se contactó con las demás personas porque se dio cuenta y se dieron cuenta a las 5 de la manipulación que estaba teniendo, fue cuando se les abrieron los ojos. Y esa es la cosa. ¿Cómo te das cuenta de que una oveja es en realidad un lobo? Por los colmillos. Wow. Esto que hablamos, estamos refiriéndonos en cuestiones de pareja. ¿Qué pasa cuando tu hija o hijo están teniendo este tipo de conductas y te están llevando entre las patas como padre o madre? Es bien difícil. Hay un libro que se me hace muy bonito, no lo he leído completo, pero no me acuerdo del autor, se llama No hay niño malo. y es que es muy cierto. Mira, los niños, la gran mayoría de las cosas, si no es que el 100% de las cosas que les pasan, son reactivos a otra situación, tanto en enfermedades médicas como enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Es decir, siempre hay algo de por medio, además de toda la cuestión que tiene que ver con la cuestión genética y con la cuestión, digamos, de referentes al parto y todas estas situaciones que condicionan como ciertos riesgos. También el vivir en un cierto tipo de ambiente, sobre todo ambientes de tipo agresivos o con muchas distorsiones, les generan una forma de, como decíamos, de defenderse ante ese medio.
Curiosamente, hay una, ¿cómo se llama? Una directiva, ¿verdad? Una como regla general de todos los trastornos de personalidad que dicen que no puedes diagnosticar un trastorno de personalidad en personas menores de 18 años, y a veces ese límite es medio ambiguo, a veces en algunos es menos de 15, en algunos es menos de 21 y así, porque antes de esa edad la personalidad no está consolidada. Es decir, no hay forma de tener un trastorno de personalidad si no se ha formado bien la personalidad, excepto el trastorno antisocial de la personalidad, que en los niños se llama trastorno disocial de la personalidad y tiene infinitamente mejor pronóstico que el trastorno antisocial de la personalidad. Son personas que si se da un tratamiento psicoterapéutico, ellos sí mejoran con terapia, tratamiento psicoterapéutico, y incluso en algunos niños que lo requieran, sobre todo por otras comorbilidades que ahorita te voy a comentar, también que necesiten un tratamiento farmacológico en algunas ocasiones, les va muchísimo mejor y los puedes rescatar de ser unos antisociales, unos sociópatas o psicópatas, ¿verdad? Es importante identificarlo. Y hay una cosa que por ejemplo, ahí el espectro se hace como todavía más más puntual. El 10% de los niños y niñas tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Más si hay factores hereditarios. Los sociópatas y los psicópatas frecuentemente tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque eso contribuye a la manifestación de los fenómenos que suceden en su patología por la impulsividad. El TDA son niños que tienen impulsividad, ¿verdad? Pueden llegar incluso a ser agresivos en esta impulsividad, descontrol de impulsos, inatención, hiperactividad, no se quedan quietos, están así. Y puede que pase inadvertido por mucho tiempo, así cuando es algo más leve, no les genera disfunción, o por sus cuestiones de inteligencia generan mecanismos para compensarlo, ¿va? Por lo general mecanismos obsesivos, como esto de yo siempre traigo las llaves, el celular y la cartera en el mismo lugar para que no se me olvide, por si no queda claro, yo tengo TDA, y así. Pero bueno, y entonces viene esa situación, pero luego estos niños, cuando viven estas cuestiones como de violencia, ya sea activa o pasiva, o falta de como validación, o cuestiones de desapego, apegos inseguros, apegos evitativos, apegos desorganizados, toda esta situación, de forma reactiva pueden empezar a ponerse o a comportarse de forma muy agresiva. Y entonces luego tienes en el mismo espectro, si lo tomamos así, el trastorno oposicionista desafiante, ¿verdad? Que no me gusta mucho ese diagnóstico, porque se me hace que es muy... algunas personas lo toman como para justificar un ambiente que no quieren ver, o para no tratar cosas que tienen que ver con la dinámica y con los papás y con los cuidadores, todo esto en un ambiente agresivo, justificándolo con, el problema es el niño porque tiene un trastorno oposicionista desafiante. El problema es el niño porque tiene TDA y se resuelve con un chocho. No. Esto sucede por cosas del ambiente que se pueden modificar. Ese es el buen pronóstico, ahí subyace. Entonces hay que darse cuenta. Hay una cosa que se llama la tríada maligna creo que es de McDonald's. Creo que es de McDonald's. Es que no me acuerdo si es McDonald's o Hellmann's, o tiene un nombre de comida, pero a lo mejor ahí me equivoco. Pero bueno, es la tríada maligna, que es piromanía en niños. Si tú ves esto en un niño, aguas, ese niño necesita atención urgente. Piromanía, rompimiento de las normas sociales, ¿verdad? Y no, espérame, el rompimiento no. Es que no me acuerdo si es enuresis, hacerse pipí en la noche, piromanía y maltrato a los animales. Creo que es esa. Creo que el rompimiento de normas sociales es aparte. Pero esas tres cosas, que se hacen pipí en la noche por toda la ansiedad que están viviendo. El hecho del maltrato a los animales, ¿verdad? Es muy frecuente. Hasta aunque sean insectos, así de ahogar hormiguitas, en algunos contextos puede ser no tan grave, pero si lo juntas con estas otras cosas, como lo de la piromanía, prenderle fuego a cosas, un gusto exagerado por los fuegos artificiales, las pistolas, cosas violentas así, esas cosas son datos de alarma, ¿verdad?
Y luego están las otras cosas como impulsividad, desobediencia, agresividad, que dicen a veces con palabras, malas palabras, desobedecen, rompen reglas, les marcas límites y no los atienden. Todo eso puede ser una cuestión que te puede hablar de una persona, un niño, con un trastorno disocial de la personalidad, y que pueden mejorar mucho cuando se cambian cosas del ambiente, cuando se lleva una terapia apropiada y en algunos casos tratamiento farmacológico para ayudarlos a que no desarrollen un trastorno antisocial de la personalidad. Esto en el caso de ser niños, o sea, hay que tener mucho ojo con nuestros hijos pequeños. Si vemos alguno de estos indicadores que Kiko nos ha mencionado, hay que buscar ayuda. En un dado caso de que esos trastornos no hayan sido atendidos, ¿qué pasa cuando ya son adolescentes o incluso adultos? ¿Cómo es la interacción con los padres? Puede ser muy mala y muy agresiva. Es que luego muchos, la vivencia inconsciente o preconsciente de estos niños o adolescentes es: ¿por qué yo tendría que comportarme bien o ser no agresivo cuando nunca fueron no agresivos conmigo? Cuando nunca se validó mi persona, cuando nunca tuve mi lugar, cuando yo nunca fui alguien importante para la vida de mis cuidadores, ¿por qué yo tendría que serlo con ellos? Entonces ese es el rompimiento y la lucha contra la sociedad, porque por lo menos de acuerdo a la teoría analítica, los papás son los representantes de las normas sociales del mundo, ¿verdad? Externo, la famosa cuestión del superyo. El superyo es una estructura de la personalidad en la teoría freudiana que es el encargado en la mente, digamos, el mecanismo encargado de poner las normas sociales, ¿verdad? Incluso de hacernos sentir culpa, cuando a veces hay personas que tienen superyos les llamamos superyos punitivos, ¿verdad? Castigadores, que son demasiado estrictos y son personas que sienten culpa de forma patológica. Bueno, pasa lo contrario. Cuando el superyo es chiquititito porque los papás nunca estuvieron para eso, pues entonces no hay quien los detenga de romper las normas, y hasta lo hacen y disfrutan esa agresión, porque, de acuerdo a muchos teóricos, una cosa por la cual los psicópatas disfrutan el agredir a otros, lo hacen porque es una venganza, de alguna manera, contra estos cuidadores poco afectivos, poco involucrados, agresivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en estos hombres que son sádicos, específicamente en el sadismo, es una venganza contra una madre que nunca me cuidó o que siempre me agredió. Entonces yo me vengo con todas las demás mujeres y las humillo y me las chingo para chingarme a esa madre. Exacto. ¿Ya? Ahora sí que para partirle la madre. Partirle la madre. A la madre indirectamente. A la madre, sí, a la madre agresiva introyectada. Bueno, y de todos modos también como es importante en un momento dado, si tú no estás a gusto, digo, como joven, por lo que comentas, ¿no? Hay una frase que yo leí en Facebook hace un tiempo, que la verdad llamó muchísimo mi atención, que dice: el niño que no es abrazado por su tribu regresará a quemar la aldea para sentir su calor. Sí, eso es muy cierto. Es que realmente, y sí, es un fenómeno que observamos frecuentemente. Cuando no hay ese amor y ese cuidado, y se generan muchas carencias afectivas, lo que conlleva muchas veces esta cuestión de agresividad y de deseo de destrucción, ¿verdad? Porque al destruir esa parte de alguna forma simbólica, representado a lo mejor con las parejas actuales o las personas a las que lastiman, etcétera, como que es una forma de cortar con eso y de alguna manera sentirse menos mal, y por eso lo disfrutan. Pero realmente estas personas tienen un pronóstico muy malo, muy malo. O sea, de veras, muchas personas son de la idea, y a veces pues tengo que concordar en parte de esto, que dicen que estas personas que de veras no mejoran y tienen mal pronóstico y que son verdaderos sociópatas o psicópatas, pues lo único que se puede hacer es encerrarlos a todos, ¿verdad? Que socialmente pues podría ser visto desde el punto de vista sociológico como muy inadecuado, de derechos humanos muy inadecuado, pero son personas que invariablemente van a seguir lastimando a otras personas,
nunca se van a detener. O sea, finalmente no hay un punto donde digas, ¿sabes qué? Yo no me siento bien, siento que tuve muchas carencias, algo puedo hacer, o sea, puedo ir a terapia, puedo, no sé, no hay algo que se pueda hacer cuando ellos mismos llegan al punto de decir, ¿sabes qué? No estoy a gusto. Pues mira, es que depende mucho de la gravedad de la herida. Cuando es muy temprana y muy fuerte, no se genera introspección. Estas personas no se dan cuenta de que tienen un problema. Es un proceso inconsciente y jamás lo van a hacer, porque eso implicaría lastimar su narcisismo, y eso no lo toleran. No lo toleran. Es decir, es como si tienes una herida y la herida está infectada y tiene pus, y para tratar de subsanarla tienes que tocarla, y el simple hecho de tocarla hace que duela muchísimo. Entonces lo que hacen es que mejor se ponen un chalequito de piel para que no se vea la herida, para que nadie se las toque. O sea, no hay forma de entrar. Si no hay introspección, entonces no hay nada. No, por eso las personas que tienen como algunas cuestiones narcisistas de menor grado de gravedad y así, que mejor les va, son aquellas que se deprimen. El narcisista deprimido tiene mejor pronóstico que el que no se deprime, porque por lo menos se da cuenta de que tiene alguna situación y busca ayuda, ¿verdad? Y llegan a tener cierto grado de introspección, pero si no, es como un cáncer que termina matando a la persona. Estos, si son demasiados y así, terminan matando a la sociedad. Por eso existen las cárceles, ¿no? Para removerlos de la sociedad, extirpar el tumor. Pero pues sí, el pronóstico es muy malo, y lo que se tiene que hacer con estas personas definitivamente es alejarse lo más posible. Ok. Y en niños y adolescentes pues sí es mucho mejor el pronóstico. Entre más temprano se hace una intervención es mejor, pero luego ya después de la adolescencia la personalidad das cuenta que es como cemento, termina seco y ya no hay forma de cambiarlo. Lo importante es darse cuenta de cuando está uno conviviendo con este tipo de personas, para poder identificar y retirarse, porque es una situación muy, muy peligrosa, ¿verdad? Estas personas nunca se van a detener, nunca van a entender, y por eso les damos datos de alarma. Y pues bueno, si tú piensas que estás viviendo con una persona así, o estás viviendo una situación de abuso o de agresividad, pues es muy importante que busques ayuda profesional. Que te informes, que te enteres de las formas que puedes recibir apoyo a nivel social para librarte de esta situación. Hay muchas instituciones que se dedican a la violencia intrafamiliar o la violencia de género o de pareja, como por ejemplo Puerta Violeta o incluso el mismo DIF, en los cuales tú puedes meter una denuncia y hacer un proceso, o aunque sea pues recibir también, o más bien no aunque sea, sino concomitante y muy necesario, recibir atención psicológica o buscar ayuda profesional. Y aparte yo creo que algo bien importante es que debes valorarte y no permitir que nadie te minimice. Digo, en algún momento, si llegas a toparte con alguna personalidad de estas, algún trastorno, alguna persona que tenga este trastorno, y ubicar esos focos rojos, y por supuesto que te vas a dar cuenta que no estás a gusto. Ya Kiko nos decía que hay una parte donde dices, ¿sabes qué? Pues estoy incómoda. ¿Qué te genera esa incomodidad? Y entonces levantar tu cara y decir, algo está mal, necesito ayuda, ¿no? Sí, para que la dinámica cambie, alguno de los dos tiene que tener algo de introspección. Y entonces, si tú te das cuenta, eso es introspección, darse cuenta. Y entonces ya es cuando puedes hacer cosas. Pero bueno, por eso hay muchas estas opciones, ¿verdad? Pero nada de eso sirve si no te das cuenta. Entonces es lo más importante, abrir los ojos y darse cuenta que a lo mejor esa oveja tan querida y tan amada por ti, en realidad puede ser un lobo. Ay Dios, pues Kiko, qué cosas tan importantes y tan impactantes hemos tratado el día de hoy, ¿no? Ojalá y de verdad tú que estás allá del otro lado te logres dar cuenta de estas señales que hemos mencionado. Si es necesario, regresa el video y anótalas, regresa el audio y anótalo, y de verdad pon atención, porque nadie de verdad en la vida merece vivir este tipo de violencia, este tipo de situaciones a las que te exponen. Yo te agradezco
un chingo, Kiko, el que estés aquí, de verdad me dio muchísimo gusto verte, años que no te veía, y te hago una invitación para que regreses. De verdad, yo creo que hay muchísimas cosas que podemos tratar que a la gente le pueden servir. Si tú que nos estás escuchando tienes algún tema en específico que quieras tratar, que tengas duda, si quieres que lo tratemos de forma obviamente anónima, de verdad, siempre hay alguien que te puede ayudar, siempre hay alguien que te va a escuchar. No te quedes callado, no te quedes con la situación de ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, no, porque ¿qué van a decir? O sea, olvida eso. Lo primero es rescatarte, y sí se puede. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo encantado de la vida. El día que tú quieras me dices y tratamos los temas que tú o tu audiencia quieran tratar. Y con todo gusto, al contrario, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Aquí estamos para ustedes. Vamos a dejar los datos abajo del video. Y pues gracias. Nos vemos la próxima. Estamos con Marcela Beina.